Saludos amigos de Contrapunto. Estamos en este momento con el gran gusto de tener a Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza América, desde la ciudad de Chicago. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Saludos, Juan José, me da gusto estar con ustedes. Se dice que está haciendo un poco de frío por ahí. Pues está frío, pero también hemos tenido nieve los últimos días, entonces la combinación es bonito cuando está cayendo, pero no después. Ajá. Hay que estar paliando la nieve para salir de la casa, ¿no? Es correcto. Bueno, y nuestros compatriotas que son por lo general bien friolentos, ¿verdad? Bueno, yo soy Este, una excepción, a mí me encanta el frío. ya, pues sí, pero ya la costumbre quizás, pero por lo general somos algo friolentos. Eh, Definitivamente. pero ahora vamos a hablar del calor de los nuevos hechos que han ocurrido en Estados Unidos. Me gustaría, Oscar, que nos hablaras eh, cómo han sido esta primera semana del nuevo gobierno en Washington y en Estados Unidos en general. ¿Cómo has visto la práctica, el desenvolvimiento del Ejecutivo en estos momentos, las primeras leyes que ha proclamado y en general sobre eso? Me gustaría que me hablara. Claro, pues en primer lugar decirte que indudablemente hay un aire fresco que se respira en Washington, en el país, a razón de tener ahora a un ocupante, a un presidente, que indudablemente significa una marcada diferencia con relación al ex ocupante de la Casa Blanca, me refiero a Donald Trump. Joe Biden pues ha entrado con bastante energía tratando de hacer un uso ambicioso de las facultades que le otorga la ley como presidente de los Estados Unidos para emitir órdenes ejecutivas que son básicamente directivas de acatamiento inmediato por diferentes áreas del gobierno. También ha emitido una serie de memorandos administrativos que básicamente tienen un efecto similar a la orden ejecutiva y han dado inicio también a un proceso de revisión más detallada de los marcos regulatorios que logró efectivamente cambiar Donald Trump para servir básicamente los intereses divisivos, racistas, xenófobos que caracterizaron a Donald Trump para regresar a un marco regulatorio mucho más dirigido por la sensatez. Esos cambios no necesariamente van a tomar efecto de manera inmediata, pero están en camino. Hemos visto también que esta administración ha buscado tomar acciones inmediatas en campos múltiples de política pública. Y yo creo que los dos más importantes que ellos mismos están enfatizando son la respuesta vigorosa al tema de la pandemia, como también la respuesta vigorosa a la crisis económica que ha sido prácticamente engendrada por el mismo entorno de pandemia. Y en ese sentido, en eso se centran como las principales acciones que han tomado. Han tomado también acciones importantes en el campo del cambio climático. Han tomado acciones también en lo referente a justicia étnica, justicia racial en Estados Unidos, volver a esquemas de igualdad de trato a personas de orientación sexual diferente, pues a la lógica binaria de masculino-femenino, que estaban también prácticamente en vías de retroceso bajo Trump. Y esto pues ilustra nada más algunos de los campos. Por supuesto que también el tema migratorio ha sido un tema importante, tanto en el ámbito de órdenes ejecutivas, directivas presidenciales, como también se ha dibujado el bosquejo general de lo que la presidencia quiere que eventualmente se convierta en ley, que es una propuesta bastante ambiciosa de reforma a la ley de inmigración, pero que en esto hay que estar absolutamente claro. La presidencia puede nada más sugerir un rumbo a seguir, pero quien tiene que tomar acción para que la ley cambie es la rama legislativa, en este caso, tanto la Casa de Representantes como el Senado de los Estados Unidos,
Ya entrando a ese tema, pues obviamente las cosas se complican porque la correlación de fuerzas en el Congreso en cuanto a apoyo a la presidencia no es lo que el mismo Partido Demócrata esperaba que iba a ser por la elección que recién sucedió. Ya, ok. Paralelo a esta situación, sobre todo en el caso de la pandemia, hemos visto con preocupación las cifras de alto contagio, alta mortalidad que continúa en Estados Unidos. Pero en el caso personal tuyo, te quería preguntar, eh, eh, sé que ya hay un proceso de vacunación. Eh, esas vacunas están llegando a la población. Tú, por ejemplo, tu familia ha sido vacunada, la gente que trabaja contigo en Alianza América, los migrantes, ¿cómo está ese proceso? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, de hecho, lo que ya se descubrió en esta primera semana de la administración Biden es que lamentablemente la administración saliente ha dejado un desorden en lo referente a la operación logística relacionada al despliegue de la vacuna. Es más, hemos visto con tristeza cómo a razón de las fallas en este sistema de distribución se han echado a perder lotes de vacunas que fueron desatendidas y pues ahora son inutilizables. Esto ha complicado enormemente la velocidad con la cual la vacuna está siendo desplegada y hasta la fecha hay básicamente capas de prioridad sobre quién debe recibir la vacuna y una de las primeras prioridades es el personal médico en Estados Unidos que atiende precisamente a las personas afectadas. Está también la población de la tercera edad, que también es una prioridad, y luego vienen otras capas de personas que tienen alto contacto con población diversa por la naturaleza de sus empleos y son también una prioridad para la vacunación. En el caso de mi familia, realmente la única persona de la familia que ha recibido la vacuna es alguien que trabaja justamente como enfermera, se desempeña en un hospital en Nueva York y por lo tanto es la única persona. Entiendo también que en el caso muy personal mío, mi pareja trabaja en una universidad y también está ya calendarizada para recibir la primera dosis los primeros días de febrero. Pero, insisto, no ha sido tan exitoso, ¿verdad? El plan de despliegue de la vacuna y ahora, pues obviamente esto le complica las cosas a Biden porque Biden hizo una promesa de vacunar 100 millones de personas en los primeros 100 días. Y claro, a la luz de estas vicisitudes que te acabo de mencionar, se ha puesto en duda si se puede realmente cumplir con esa meta. Ya, ok. Por otra parte, Oscar, hemos estado escuchando aquí en El Salvador, aquí en Centroamérica, en los países a los que llaman el Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, algunas iniciativas que podrían llevar a que se restablezca o un nuevo, no que se restablezca, sino que se cree un nuevo TPS. ¿Cómo está esa cuestión? Yo sé que tú estás al tanto de eso. Claro. Bueno, mira, desde finales del año pasado, especialmente a la luz de los estragos causados por las tormentas ETA y la tormenta Iota, se generó toda una campaña de presión, tanto a la administración Trump como también al equipo de transición de Biden y Harris, instándoles a utilizar un mecanismo existente en la ley migratoria y es el mecanismo conocido como TPS. El Programa de Protección Migratoria Temporal o TPS fue creado precisamente para proteger a poblaciones residentes en los Estados Unidos de países donde suceden desarrollos que hacen inseguro que estas personas pudieran en este momento hablar de ser regresados a tales países. Dentro de esta lógica, se inició esa campaña desde el año pasado, ha cobrado también más fuerza en días recientes en la medida que la nueva administración está ya tomando control de todo
y en este sentido sí han habido varias expresiones de apoyo. Por un lado, para proteger a la población centroamericana de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, que ya están residiendo en los Estados Unidos, precisamente a la luz de los estragos que ya mencioné. Este apoyo viene de diferentes sectores del mismo Congreso. Hay que recordar, sin embargo, que la decisión de otorgar protección migratoria temporal o TPS no es un acto de carácter legislativo, es una acción de carácter netamente ejecutiva, pero es importante que líderes del Congreso, tanto del Senado como de la Casa de Representantes, se estén pronunciando a favor de que el presidente use esa cuota de poder que tiene y efectivamente designe como beneficiarios de este programa a estos 4 grupos nacionales. Hemos visto en esta semana cómo un grupo de miembros del Congreso han tomado cartas por separado. Vimos, por ejemplo, la carta de los representantes, la representante Torres, el representante Cires, de California y Nueva Jersey, respectivamente, como también una serie de legisladores de diferentes partes del país, a iniciativa de la representante Nidia Velázquez de Nueva York, y esto se suma a una carta enviada incluso a mediados de diciembre por senadores demócratas instando al presidente entrante a precisamente otorgar este tipo de protección. Y quiero destacar que está el tema también de quienes han tenido TPS por muchos años, ¿verdad? Que en el caso de ellos, lo que se busca, por supuesto, es que sigan estando protegidos mientras el Congreso logra aprobar una reforma a la ley que le permita a esas personas solicitar la condición de residencia permanente en Estados Unidos. Así es que esta lucha de TPS tiene por lo menos estos 2 ámbitos. Los 2 son bien importantes y en los 2 estamos tratando de avanzar ante el nuevo gobierno y ante el nuevo Congreso. Oscar, aquí de Centroamérica, no hace poco hubo una caravana que fue incluso reprimida en Guatemala. Correcto. No logró llegar ni siquiera a la frontera de México, pero se nota, aquí en El Salvador también hubo organización que fue desarticulada, pero se nota que la situación actual en nuestros países sigue generando la expulsión de decenas, por no decir de miles de salvadoreños. Recientemente hubo una encuesta de la UCA, específicamente, que hablaba que casi 7 de cada 10 salvadoreños, el deseo es irse del país. Entonces, es una situación muy dura, pues. Además del tema de pandemia que existe, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente sigue viviendo los estragos de una injusticia económico-social tremenda. ¿Qué recomendación darías tú como directivo de esa Alianza América, que es una organización grande en Estados Unidos, con mucha influencia, y que también su base está precisamente integrada por latinoamericanos que tuvieron que emigrar al país? Pero ¿cuál sería tu recomendación para los gobiernos de estos países donde su gente se sigue yendo y no importa los obstáculos que tenga que tener? Claro. Bueno, lo más importante que hay que destacar es que las condiciones reales en países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, siguen siendo muy distantes de condiciones óptimas en cuanto a que la gente quiera quedarse en su país. Es decir, hay gente diariamente cayendo en una condición de desesperación donde de plano no ven ninguna alternativa más que agarrar camino con lo poco que tienen y se van, ¿verdad? A pesar de que se sabe muy bien que la ruta hacia el norte de manera no autorizada es una ruta llena de riesgos, de peligros, incluyendo ahora pues la represión policíaca y de los ejércitos de la región
que han sido prácticamente instruidos a actuar de forma violenta, como lo vimos en el caso de Guatemala, para detener los flujos. Obviamente esta no es la solución que este problema debe de tener. La solución es una cosa complicada, no es algo que depende 100% solo de los dirigentes políticos, económicos, nacionales en cada país, sino que también tiene que ver con la manera en que se ha creado la ilusión de que los Estados Unidos de América es la alternativa, ¿verdad? Para tanta gente en países centroamericanos. Y hay que reconocer lo que está tratando de hacer la administración Biden ahora en el poder, poco tiene que ver con cómo aliviar el tema de los flujos futuros. Casi todo lo que están haciendo tiene que ver con población que ya está en los Estados Unidos viviendo en condición irregular, sin papeles. En este sentido, hay una luz de esperanza porque en la propuesta migratoria de la cual hemos visto nada más un bosquejo hasta la fecha, que la Casa Blanca aspira en algún momento convertir en ley, se habla de la importancia de ver los factores causantes de la migración, ¿verdad? Y cuando se habla de factores causantes de la migración, no se está hablando solamente de empleo o de seguridad personal, se está hablando también del entorno de corrupción, del entorno de escaladas autoritarias en la región, se está hablando de violación de derechos humanos, se está hablando del irrespeto al Estado de Derecho, todos como factores que influyen en que estos flujos migratorios sigan vigentes. Y en este sentido, yo creo de que el mensaje más importante es que hay que estar claros que hoy por hoy la política dominante en la región es una que busca reprimir la libertad de movimiento de las personas. Esa es una política que se puso en vigencia incluso desde antes que llegara Donald Trump, pero que Donald Trump lo elevó al criterio central de la relación entre Centroamérica o los países centroamericanos y los Estados Unidos, como también la relación entre México y Estados Unidos. Y eso no ha cambiado. A pesar de que haya un nuevo presidente en Estados Unidos, francamente van a pasar meses para poder empezar a vislumbrar potenciales nuevas alternativas que permitan una canalización positiva, respetuosa de los derechos de las personas cuando de la movilidad humana en la región se refiere. Correcto. Bueno, Oscar, realmente te damos las gracias por este análisis que nos has brindado. Esto nos sirve mucho para reflexionar en nuestros países. La verdad es que todos estamos esperanzados en que en nuestros países encuentren el camino del desarrollo, el camino de la justicia social, el camino de la armonía que todos esperan y es todavía un sueño, es como esa utopía que tenemos que ir conquistando en cada paso que damos hacia adelante. Te damos las gracias, Oscar, y esperamos estar nuevamente contigo evaluando la situación en Estados Unidos mientras vaya progresando el camino del nuevo gobierno. Claro, será un gusto. Bueno, les agradezco la oportunidad. Muchas gracias.